Nadie. No habrá nadie viajando a la República Dominicana. En veremos, así quedó la próxima reunión gobierno y oposición de Venezuela en República Dominicana. En este momento, los requisitos que se requieren para iniciar un proceso en República Dominicana no están dados. Nosotros no nos vamos a prestar para shows del gobierno. Y lo decimos claramente. Si bien tenemos la mejor disposición, comunidad democrática, a avanzar, nosotros tampoco vamos a hacer las cosas mal. La coalición de partidos opositores envió una comunicación al presidente anfitrión Danilo Medina, argumentando sus razones, entre ellas la falta de un listado de temas a discutir. En este momento, reitero, no hay aún una agenda clara de cara a un encuentro exploratorio, un nuevo encuentro exploratorio. Nosotros, reitero, para comenzar o para reiniciar el proceso exploratorio y terminar en un proceso de negociación, tiene que haber una agenda clara. Horas antes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que sus representantes sí viajarían para participar en el encuentro. Bienvenidas las conversaciones que están citadas el miércoles 27 en Santo Domingo. Allí estará la delegación de Venezuela, sin falta, disciplinada, puntualmente. Pero la oposición demanda acciones concretas de su contraparte, que dicen no ha honrado sus compromisos. Y los requisitos previos, y en eso tenemos que ser muy claros, hasta este momento no se han cumplido y van en función de materia de derechos humanos, de garantías electorales, de los dos países que faltan para el proceso y de la agenda clara. La decisión de no asistir sería unánime en todas las organizaciones políticas. Otro de los líderes opositores de Venezuela comparte lo acordado. Yo como venezolano, no como servidor público, como político, sino como venezolano, al igual que el resto, los venezolanos no queremos más pérdida de tiempo ni queremos que esto se convierta en otra mamadera de gallo, otra burla al pueblo venezolano. Entre los pendientes para avanzar en una eventual negociación estarían aspectos como la liberación de presos y garantías electorales, entre ellas el proceso de sustitución de candidatos para los próximos comicios. La MUD denunció este martes que la modificación de nombres no es permitida por el Poder Electoral. El sistema de sustitución no tenía por qué estar cerrado. Cualquier partido puede ocurrir que un candidato se enferme, puede ocurrir que un candidato por razones X renuncie, y ese es las sustituciones tienen que estar abiertas durante todo el proceso hasta que se cierra ya 10 días antes. Ella decidió cerrar y tú no tienes acceso a la página de sustitución. Esa es una de las cosas más delicadas que está pasando. ¿Para qué lo hizo? Para este bochinche que inventó. ¿No? Y la reglamentación que se gastó en esta boleta, ¿qué le costaba a ella haber modificado para que esto salga con la verdadera información para el elector? Los opositores están atentos ante posibles inhabilitaciones de sus postulados en las distintas gobernaciones. En Caracas, María. Una de las noticias más importantes para la República Dominicana y la región completa ha sido esto de las conversaciones en nuestro territorio entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. Sin embargo, estas conversaciones se han roto y me parece algo así como macondiano después de poner tantas esperanzas. Este es el tema de nuestro fondo en el día de hoy. Como cada miércoles, don Julio Martínez Pozo, siempre que no haya huracán. Sí. Buenas noches, don Julio. Bienvenido. Buenas. ¿Qué tan mal parado quedamos en la República Dominicana ante el fracaso de este diálogo y también, pues, qué tan mal parado queda el presidente de la Nación, Danilo Medina? Bueno, no es que la República Dominicana quede mal parada, porque la República Dominicana fue escogida como sede para un diálogo y el éxito o el fracaso de ese diálogo no depende de la sede, sino de los interlocutores. Y hay uno de esos interlocutores que es absolutamente inconfiable para cualquier acuerdo, que es el gobierno de Venezuela. Esta es la tercera gran ronda de negociaciones que el gobierno venezolano busca en un momento en que se siente acorralado. Algo similar ya pasó en el año 2014 cuando se produce la primera ronda de diálogo y todo lo que se pactó en ese diálogo después resultó violado, y después entonces se produjeron las elecciones del año 2015 y en esas elecciones del 2015 la oposición ganó ampliamente el Congreso, la Asamblea Nacional Venezolana, y esa decisión popular no fue respetada. Esto va a provocar movilizaciones, una gran cantidad de muertos y entonces una segunda ronda de diálogo. La primera también había sido auspiciada por UNASUR. Esta es auspiciada por UNASUR, la segunda ronda de diálogo,
participan 3 expresidentes, el expresidente Leonel Fernández, Rodríguez Zapatero y el expresidente Martín Torrijos, pero tiene la particularidad de que también hay una representación del Papa. Y sin embargo, ese diálogo también termina colapsando después que agotó muchas rondas. Hasta ahora, los diálogos con oposición solo han servido para crear mala imagen a quienes participan de ellos, tanto a la propia MUD, que es la Mesa de la Unidad Democrática, cuando sus representantes participan en estas conversaciones con el gobierno, terminan tildados de colaboracionistas por una parte de la oposición, y los interlocutores también terminan desprestigiados. Por eso, 2 de los expresidentes que participaron en el primer diálogo no estuvieron ya presentes en este segundo diálogo, porque lo van a tildar siempre de comprometidos o de parcializados. Y el problema es que la propia comunidad internacional que apela a estos diálogos no cree en esos diálogos. Ahora, ¿por qué la obstinación de ver una esperanza en el diálogo? Porque una intervención militar pudiera ser un remedio peor que la enfermedad. Entonces, ahora cuando la comunidad europea, la Unión Europea, se decide ya a imponer sanciones drásticas, cuando Estados Unidos está imponiendo sanciones drásticas, pues el gobierno de Maduro dice, bueno, nosotros aceptaríamos un diálogo. Ese diálogo, ¿cómo se organiza y cómo se constituye ese diálogo? Ellos entran en un acuerdo entre las partes, se va a hacer en la República Dominicana, pero van a haber 4 países que van a participar como observadores. 2 países lo escoge la oposición y 2 países lo escoge el gobierno. La oposición escogió a México y a Chile. El gobierno escogió a Bolivia y Nicaragua, y nosotros estamos ahí como una parte neutra en cierto sentido, porque todo el mundo sabe que el Estado Dominicano, por razones de agradecimiento a Venezuela, ha sido un tanto timorato a la hora de enfocar la ruptura del orden democrático en Venezuela. Si nosotros no hemos emitido nunca una condena a la ruptura del orden democrático. Eso nos lo llevan en cuenta los opositores, pero también entonces el gobierno nos lleva en cuenta que tampoco hemos emitido una opinión tan favorable como lo ha hecho Bolivia, como lo ha hecho Nicaragua. ¿Qué va a pasar ya después que esta exploración? Porque el diálogo no se inició. Fue lo que hubo la semana anterior. La oposición lo dijo muy claro, que había exploraciones de conversación, pero no había ni siquiera una agenda formal. Fue una exploración, pero las condiciones mínimas no se dieron para que el diálogo pudiera continuar. Ahora yo veo difícil que en el futuro, en las próximas semanas, esto se produzca, porque en Venezuela el día 15 del mes próximo están las elecciones para escoger 23 gobernadores. Desde luego que la oposición ahora tiene que focalizarse y concentrarse en esas elecciones, no va a estar perdiendo tiempo en un diálogo que además es una cuestión que eso carece de sentido. La pregunta es, ¿qué va a hacer la comunidad internacional después que se da cuenta que ha sido burlada? Porque la cantidad de países que intervinieron en este diálogo, incluyendo el propio Papa Francisco, una comisión de países amigos, que en su viaje a Colombia, entre los temas no publicados, estuvo este diálogo en la República Dominicana, es decir, la necesidad de restablecer el diálogo. Fue una de las misiones del Papa en Colombia, que mandó a buscar una comisión de Venezuela. Y el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos también con alguna intervención en esto. Es decir, aquí en este diálogo estaba comprometida y está comprometida en gran medida la comunidad internacional, y esto una vez más se ha constituido en una tomadura de pelos. El canciller Miguel Vargas Maldonado acaba de decir que pues en una semana se va a retomar el diálogo. ¿Será esto verdad? Lo veo difícil, porque ya en un escenario donde es una semana antes de unas elecciones, no hay ánimo no hay un clima para eso. Ya esto se producirá si la propia comunidad internacional ahora se endurece con las medidas que se están tomando contra Venezuela. Se está planteando el retiro de todos los embajadores de Venezuela, el endurecimiento de las sanciones económicas, etcétera, porque el régimen venezolano no entiende de otra. Y sentarse a dialogar con quien no es capaz después de honrar los acuerdos es una pérdida de tiempo. Y de dinero y de esfuerzo. Muchísimas gracias, don Julio. Bueno, gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles. Bien. La oposición en Venezuela no asistirá a República Dominicana para continuar el proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Argumentan que el oficialismo no ha cumplido
compromisos suscritos en las primeras reuniones exploratorias. El gobierno afirma que seguirá insistiendo. La oposición en Venezuela no asistirá, a República Dominicana para continuar el proceso exploratorio de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. El martes, Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional y representante de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, anunció en rueda de prensa la decisión y aseguró que el oficialismo no ha cumplido con los compromisos suscritos en las primeras reuniones exploratorias. Pero según Delcy Rodríguez, presidente de la criticada internacionalmente Asamblea Constituyente, a quien vemos en pantalla, la oposición simplemente obedece órdenes. Ya agregó que el gobierno seguirá insistiendo en el diálogo. Seguimos en Venezuela. Mire, le cuento esta historia. Crismari González está vendiendo su cabello, sí, así como lo oye, y lo hace, según le dijo a la agencia de noticias Reuters, para poner comida en la mesa de su familia. La crisis del país pone a las personas pues a buscar alternativas y a depender en este caso del largo del cabello y que esté en buenas condiciones, porque de tal manera puede costar entre 140,000 y 500,000 bolívares este trozo de pelo, es decir, entre 6 y 21 dólares. Crismari, madre de 4 niños, venderá el suyo y el de su hija de 14 años. Puntualizó que necesitan comida y medicinas y que el cabello pues vuelve a crecer. CNN no ha podido confirmar si la falta de recursos de esta familia obedece efectivamente a la crisis del país. Y los invitamos, como siempre, a visitar nuestro fabuloso con cnnespañol.com. Informaciones minuto a minuto, galerías, análisis, todo al momento además. Y sobre Venezuela, en este caso, usted puede buscar cnnespañol.com/Venezuela. Ahí es la cita. Continuamos.